Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy, que nos corresponde esta conferencia 38 de fase A, el difícil camino y el trabajo crístico. Para las personas que quieran compartir el enlace de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento y de esa manera pues llegamos más personas. Vamos a ir verificando el audio y que estén llegando los mensajes para ir dando inicio. Entonces déjenme revisar a ver si están llegando los mensajes. Bueno, veo que sí. Espero que se escuche bien. Estoy un poquito afónica, pero pues igual creo que sí se escucha bien. Eh, Vamos a estar, digamos, no poniendo la cámara porque estamos un poquito fallos de luz. Y pues para no generar distracción, pues entonces vamos a ir directamente a las láminas. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo son 75 conferencias completamente gratuitas y de libre acceso. Y son continuas. Una vez que terminan las 50 conferencias de fase A, las 25 conferencias de fase B, ya allí vuelve a iniciar el temario desde la conferencia número 1. Entonces, por eso no es muy relevante en el momento en que la persona inicie el curso, porque pues en la medida en que vemos más las conferencias, pues se llegan a mayores comprensiones. Permítanme un momentito que tengo ruido aquí de fondo. Espérenme un momentito. Bien, ahora sí. Entonces vamos a ver esta conferencia del día de hoy, la conferencia número 38 de la fase A, que mencionábamos el difícil camino y el trabajo crístico. Hablábamos un poco en la conferencia de la Semana Santa de toda esa procesión que vive el Cristo, de cómo el Maestro Jesús pues vino a mostrar con su vida lo que una persona que quiera cristificarse debe vivir en sus mundos internos. Entonces, que es un camino difícil, sí, pues estamos apostando a desarrollar un 100% de nuestra conciencia, estamos apostando a desarrollar a nuestro ser divinal. Entonces, por supuesto que requiere de esfuerzos extraordinarios, requiere de que hagamos un trabajo, porque ese Cristo que nace en el corazón del hombre, que hace todos estos trabajos, pues es quien llega a salvarle, porque se tiene por creencia el adorar a un Cristo estatua que se supone que murió por nosotros, por nuestros pecados y que viene a salvarnos y en realidad no sucede de esa manera.
En realidad es cuando la persona hace el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia que permite, haciendo ese trabajo, que nazca su fuerza Cristo, porque desarrolla al hombre interno dentro de sí, desarrollando su conciencia, eliminando el ego y creando los cuerpos existenciales del ser y haciendo el sacrificio por la humanidad para pagar el karma que los defectos psicológicos que ha manifestado pues tienen, y de esa manera es que se desarrolla el hombre con alma, y una persona, o sea, un hombre con alma, es el que tiene la oportunidad de unirse a su alma divina y que de allí nazca el Cristo. Recordemos, el Cristo es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre, pues el hombre es el que se forma como hombre con alma. Entonces son aspectos pues que no se comprenden en principio, y los explico porque yo veía, cuando veía esta conferencia por primera vez, yo decía, pues esto suena como una herejía, o sea, ¿cómo vamos a pretender nosotros ser un Cristo? Porque uno lo ve desde la perspectiva del Maestro Jesús, y allí pues vamos a ver que hay jerarquías. O sea, lo que va a desarrollar cada uno de nosotros es su Cristo interior, pero el Maestro Jesús era un maestro de séptima levantada, ya una jerarquía mucho mayor, pues porque también en los cielos pues también hay niveles. Entonces no alcanzaríamos seguramente el grado del Maestro Jesús, pero sí tenemos esa capacidad de desarrollar a nuestro Cristo interior, porque todos tenemos esa chispa divina dentro de nosotros, que con los tres factores de la revolución de la conciencia y poniéndolos en práctica, pues podemos llegar a ese punto donde nos desarrollemos como hombres con alma, y de esa manera pues unirnos a nuestra alma divina, y de esa unión de lo humano y lo divino es que nace ese Cristo que viene a salvarnos. Entonces, bueno, haciendo ese preámbulo, vamos a iniciar en el difícil camino y el trabajo crístico. Conferencia número 38. Vamos a pasar por acá a ver si me quedaron bien niveladas las diapositivas. Sí. Bien, esta conferencia, el difícil camino y el trabajo crístico. Recordemos que si surge alguna pregunta, alguna inquietud sobre la conferencia, pues la pueden ir dejando en los comentarios, que en la medida en que vamos avanzando, pues podemos ir ampliando más el tema de acuerdo pues a sus preguntas, sus comentarios o sus aportes. Entonces, bien, el objetivo de esta conferencia, entender por qué el camino es difícil y dar a conocer algunos obstáculos que vamos a encontrar en la obra y cómo llegar a trascenderlos. Porque, como les decía, uno llega a pensar, ay, o sea, qué grotesco, cómo decir que uno va a desarrollarse como un Cristo. Sí, pero es que es un trabajo que requiere de muchos esfuerzos. Es como vemos acá, pues un camino todo lleno de espinas. De hecho, en el inicio, pues la persona se va a ver cómo entra a un desierto, porque allí es donde, pasando todas esas pruebas, trascendiendo todos esos obstáculos, es que va a llegar a desarrollarse internamente. Y de esa manera evitar las posibles formas de autoengaño, porque muchas veces podemos llegar a pensar que vamos avanzando en el camino y resulta que no hemos siquiera iniciado. Entonces, por eso es bueno estar claros en cómo se van dando cada uno de estos pasos. Entonces, vamos a empezar hablando sobre esos aspectos de ese difícil camino, hablando de lo que es el lado oscuro. Y es que en nosotros, en cada uno de nosotros, pues hay una parte que no conocemos, y que no solo no conocemos, sino que no aceptamos. Porque pasa que es como cuando uno prende un bombillo dentro de un cuarto oscuro, pues resulta que uno prende ese bombillo y lo que alcanza a ver es solo una parte de la habitación. Y resulta que toda esa parte que no ve no es que no exista, sino que no alcanzamos a verla. Entonces, eso hace difícil el trabajo, porque muchas veces el ser nos puede mostrar en el astral, la Madre Divina,
un aspecto de nuestra psicología a trabajar y la persona pues puede decir, no, pero es que no, yo eso no lo he alimentado en esta existencia. En otras veces, en otras oportunidades lo he comentado, por ejemplo, le dicen a la persona, estudie el yo sádico. Y la persona dice, pero por Dios, en mi vida nunca, o sea, nunca he agredido a alguien para violarle o algo así. Pero resulta que es porque no vemos ese aspecto oscuro. Y allí pues hay que ir reflexionando en cuál es ese aspecto oscuro en nosotros. Por ejemplo, si le mostraren a uno eso en el astral, uno tiene que ver bien la experiencia, ir percibiendo a través de la intuición, pues qué es eso que percibimos, ese sabor que nos deja la experiencia del astral. Y muchas veces es que estamos alimentando el yo en el aspecto pasivo. Entonces puede ser que entonces ese yo sádico lo alimentamos es odiando al que tiene al yo en el aspecto activo. Entonces resulta que tuve que lidiar con alguien que veía a otra persona o a una hija o a un hijo de manera muy lasciva y resulta que eso me generó odio y repulsión y a lo mejor por mi cabeza pasó cualquier cantidad de pensamientos desagradables sobre la persona, que ojalá se muera, que lo pongan preso, que por eso es que estamos como estamos y por allí se extendió nuestro ego a alimentarse en ese aspecto pasivo a través de la crítica donde no observamos pues cómo el yo se está alimentando en la parte pasiva. Entonces muchas veces lo hacemos de esa manera y resulta que por péndulo, luego de alimentarlo mucho en el aspecto pasivo, pues el yo se va a ir hacia el lado activo. Por eso es que vemos pues cómo hay personas que otros que lo conocen dicen, no, pero es que él era una persona muy tranquilo y resulta que después vino y mató a alguien. Sí, porque estaba de repente reprimiendo muchos yoes de la ira, pero no eliminándolos y de tanto reprimirlos y de repente pues también alimentarlo a través de la crítica, pues llega al punto donde el yo se va completamente hacia el otro lado, hacia el lado activo y va y comete un crimen. Entonces, eso es un aspecto que hace difícil este camino porque hay que ir observando en cada uno de los aspectos de nuestro diario vivir, pues esos diablitos que tienen atrapada nuestra conciencia, que si nos negamos a decir, no, pues no, eso a mí me lo mostraron, pero yo eso no lo tengo, pues allí se nos dificulta el camino, porque si caemos en ese autoengaño de no, yo eso no lo tengo, no lo voy a trabajar porque es que yo eso no lo tengo, pues de dónde vamos a rescatar la conciencia. Entonces, este es un aspecto que hay que revisar. Vamos a pasar ahora a ver otro de los aspectos que es la ley del espejo. Y es que proyectamos nuestro lado oscuro en los demás. Esto hace, o sea, yo diría que hasta cierto punto nos facilita ver ese lado oscuro en nosotros, porque como les decía, en ese aspecto de la crítica donde decimos es que es aquel, no ve que el sádico es aquel, el ladrón es aquel, el oportunista, el chismoso, el mala clase, el esto y aquello, es aquella otra persona, pero no nos damos cuenta que o sea, cuando reconocemos el yo en la otra persona, ese que se molesta internamente, o sea, ese que se revuelca por allí de desagrado, es el yo en nosotros que está muy vivo. Entonces, bien dice la enseñanza, es muy difícil ver, eh, no recuerdo exactamente cómo es que dice la enseñanza de que es difícil ver un pelito en el ojo del otro y no ver el roble que tiene uno metido en el ojo de uno. Algo por ahí en la enseñanza, pero se trata de eso, o sea, porque es más fácil ver hacia afuera, pero es que en ese aspecto de ver hacia afuera tenemos es que ver esa ley del espejo. Entonces, aquello que veo afuera y que tanto me molesta, recordemos que también lo vemos en la conferencia del nivel del ser, que todas esas personas que están en nuestro entorno nos muestran nuestro nivel de ser,
porque de la misma forma en que los tenemos en nuestro entorno es porque los hemos atraído por ley de correspondencia. O sea, así como el yo está en nosotros, pues atraemos a los similares y es porque son defectos pues que hay que trabajar en nosotros. Entonces, esto también puede dificultarnos el camino o verlo desde el aspecto que nos sirva para trabajar, en el sentido de que aquello que veamos que nos molesta en el otro, pues es algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. O sea, revisar si es en el aspecto pasivo o es en el aspecto activo, pero lo tenemos por allí muy, digamos, muy agazapado, comiendo agazapado el yo, y pero se está alimentando, que es lo que debemos observar pues para empezar a trabajarlo y eliminarlo. Porque muchas veces pensamos que reprimiendo un defecto psicológico estamos haciendo algo y en realidad no. A través de la represión el defecto psicológico también se está alimentando. Entonces no es reprimirlo, sino observarlo cómo se manifiesta en nuestros centros de la máquina humana y de esa manera pues trabajarlo para eliminarlo. Está otro aspecto, que es una senda llena de peligros por dentro y por fuera, donde cuando uno cree que va bien, va mal, va muy mal, y cuando uno cree que va mal, pues marcha muy bien. Y resulta que es que allí tenemos que revisar aspectos del autoengaño que nos pueden llevar a alimentar el fanatismo y la mitomanía. Y entonces allí muchas veces la persona llega a pensar, no, es que estoy muy bien porque participo en las meditaciones reflexivas del grupo, porque hago una que otra práctica, porque veo uno que otro yo en marcha y lo voy eliminando y la persona piensa que va muy bien. Y puede tener su pareja y estar yendo a la práctica, puede incluso haber desarrollado el yo casto, donde ya no fornica, o sea, no llega a la eyaculación y al orgasmo. Pero si la persona no está trabajando para eliminar los yoes de la lujuria, pues igual no va a llegar a darse la prendida del fuego. Porque recordemos, la prendida del fuego se da cuando la energía está purificada a un nivel importante. O sea, donde ya hemos eliminado parte de la lujuria, donde ya hemos logrado el equilibrio de los centros, y en ese punto es donde se da la prendida del fuego. Mientras tanto, pues no. Entonces podemos llegar a pensar, no, si yo veo las conferencias o ya me estoy fogueando, ya veo un yo por aquí y otro por allá, y resulta que ya nos sentimos en ese yo fanático y mitómano. Ah, no, que ya yo casi que ya me muestran el bautismo, casi que ya me muestran que ya me van a mostrar el nirvana, cuando resulta que ni siquiera hemos iniciado. Entonces, por eso siempre es bueno reflexionar, no caer en el autoengaño. Las cosas que nos muestran, incluso en el astral, donde podemos ver aspectos positivos, tenemos que verlos por contrarios. Donde, o sea, si nosotros no estamos trabajando sobre nuestros defectos psicológicos o sabemos que no tenemos un nivel de muerte importante, pues de dónde vamos a estar eh, recibiendo aspectos positivos a través del astral. Entonces allí deberíamos verlo es por contrarios y decir, ah, no, si me están mostrando que estoy avanzado en esto y resulta que yo eso no lo he trabajado, pues entonces me están mostrando es que eso es lo que tengo que trabajar para llegar a eliminar esos yoes. Entonces no me van a mostrar, por ejemplo, en el astral de que ya somos castos y resulta que vamos a decir, ay, no, listo, ya yo soy casto, y resulta que ¿dónde está? Pues cuáles yoes de la lujuria hemos trabajado, cuántos nos han mostrado muertos en el astral. Entonces, si eso no está sucediendo, si no tenemos un trabajo, eh, perdón, fuerte y serio sobre los yoes de la lujuria, pues no, definitivamente no estamos aún habiendo ganado la castidad. Entonces también hay aspectos donde la persona, pues teniendo un trabajo serio, pues llega a verse que como que se ve como estancado.
Dice, sí, yo tengo mis horarios de meditaciones, tengo horarios diarios para los yoes de la lujuria, tengo horarios para el resto de los defectos psicológicos y aparte lo que me muestra la madre en el astral y veo que me siento en el mismo sitio. Entonces muchas veces la persona dice, y no, y cada vez que me muestran defectos más grotescos, como que si es que me estoy volviendo cada vez más perverso. Y resulta que allí es donde vamos bien, porque en la medida en que vamos pues eliminando más defectos psicológicos, pues es como muchas veces ven las personas en esos juegos electrónicos donde dicen es que vamos desbloqueando otro nivel, o sea, un nivel superior o en todo caso un nivel inferior, donde ya trabajamos hasta cierto punto los yoes de nuestra psicología y empiezan entonces a soltarnos pues yoes más pesados que también debemos ir trabajando. Entonces, para no caer en estos yoes de autoengaño, pues es preferible siempre verlo del lado negativo. O sea, todo aquello que nos muestren son aspectos que debemos trabajar para eliminar. Y pensarnos que vamos muy avanzados, pues nunca es digamos, una buena directriz para seguir porque pues es mucho el trabajo que hay que hacer y pues en la medida en que nos sintamos cortos en el trabajo, pues vamos a estar haciendo más esfuerzos y pudiendo llegar a ver más resultados. Están también entre esos aspectos que hacen el camino difícil los códigos morales. Y allí vamos a ver pues que todos esos códigos morales salen sobrando y no se comprende que, porque uno dice, ajá, pero ¿y cuál es el problema con los códigos morales de buen comportamiento, de buena ciudadanía, de respeto, de compañerismo? Pero resulta que eso no es conciencia. O sea, si uno quiere rescatar la virtud de la paciencia, la virtud de la honestidad, la virtud de la bondad, la virtud de la colaboración, pues si uno quiere rescatar esa virtud, tiene que trabajar el yo en sus dos aspectos. Porque solamente cuando trabajamos esos aspectos que generalmente son de nuestra personalidad, que nos hacen lucir buenos, bondadosos, tranquilos, apacibles, colaboradores, todos esos son yoes que para presentar una cara de esa personalidad ante los demás, pues se comportan de esa manera, siguiendo esos códigos morales, pero que detrás de esos yoes hay muchísima perversidad y mucha conciencia por rescatar. Entonces, también los aspectos de que las personas siempre, y sobre todo ahora, pues que estamos a final de raza, donde el nivel de degeneración pues está bastante alto, pues muchas personas pueden llegar a decirle a uno que está en el conocimiento, no, pero es que tú eres un fanático. O sea, ¿cómo es posible? Todos los días dictas conferencias, todos los días estás haciendo sacrificio, todos los días estás metido en eso y entonces no compartes con la familia, lo tienes a uno botado, ya no sales a pasear, ya no sales a bailar. Entonces, eso que para la sociedad es normal, termina siendo uno el que desencaja y termina siendo uno el señalado. No, pero es que ese desde que se metió a ese conocimiento es loco. Ahora se comporta ahí todo raro, puro hablando de suprasexo, hablando de defectos psicológicos, hablando de que tiene que sacrificarse por la humanidad doliente. Entonces, esos son los conceptos de la sociedad, esos son sus códigos, pero con esos códigos no rescatamos conciencia. Entonces, si queremos llegar a la meta, pues esos códigos debemos comprender que están de más. Esos códigos son conceptos que incluso nosotros mismos tenemos que eliminar para rescatar la conciencia que tienen atrapada y de esa manera pues ir adelantando en el trabajo y que no nos estanquen estos códigos. No que lo más importante es la familia. Ah, entonces porque la familia es lo más importante,
Entonces uno no puede, por ejemplo, si lo mandan internamente a hacer una misión internacional, no puedo porque, ¿y cómo voy a dejar a mi pareja ese tiempo que esté por allá? ¿Y cómo voy a hacer con los hijos? ¿Cómo voy a hacer con la casa? Entonces, no, eso no es lo que moralmente corresponde. Eso no es lo que la sociedad ve como bien visto. Entonces, pues de allí no vamos, de allí eso lo que nos puede llevar es a estancarnos, por lo que pues debemos es observar todos esos códigos, observar la gran cantidad de conceptos que se tienen precisamente por esos códigos y todos esos aspectos de nuestra personalidad para eliminar y rescatar la conciencia que todos esos yoes tienen atrapados. Y pues no dejarnos manipular y estancar en esos procesos donde por cumplir esos códigos morales, pues entonces no sigamos las directrices de nuestro ser. Está también el karma y este es un aspecto pues que es bastante importante porque resulta que debemos mucho karma. Recordemos que una persona que se quiere autorrealizar debe pagar de contado en esta existencia donde se va a autorrealizar el karma de 7 existencias. Entonces hay karmas que nos van a mostrar a través del astral y que la persona debe ir trabajando en la medida en que le van mostrando. Hay momentos en que se podrá hacer el negocio e ir trascendiendo esos karmas, pero hay aspectos del karma que sí se deben pagar sí o sí con dolor, que recordemos parte de ese karma que no se permite pagar, ¿no?, con obras de amor es el karma duro, o sea, esos delitos contra el Espíritu Santo, esos delitos contra nuestra propia energía creadora sexual. Y entonces esos karmas se puede negociar y de hecho pues nos aceptan negociar el que no nos desencarnen, que la persona no muera. Pero buena parte sí se debe pagar con dolor y allí pues también se debe trabajar con muerte psicológico, esos aspectos que nos presenta, esos dolores que nos presenta el karma, donde muchas veces la persona entra en estados de resentimiento contra el ser, que eso también hay que observarlo y también trabajar para eliminarlo. Recordemos que el karma no es solamente en la primera montaña, el trabajo de la segunda montaña del Cristo, pues ya debe pagar el karma duro, es un karma mucho más pesado y mucho más doloroso, y sin embargo comprender que es parte de la obra. O sea, de todas maneras, la vida física es una secuencia de dolores y padecimientos, pero son dolores y padecimientos que en realidad no tienen ningún propósito. Pero cuando vamos a hacer el camino de autorrealizarnos, pues por lo menos estos dolores, estos padecimientos, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, pues ya se hacen a conciencia de observar que son deudas kármicas que tenemos, que son, digamos, aspectos que no se pueden negociar y que pues vamos a trabajarlo con muerte psicológica, comprendiendo que bueno, por allí vamos a tener una deuda menos cada vez que pues trascendemos o pasamos pues cualquiera de estas situaciones kármicas. Entonces, no llegar a caer en resentimiento con el ser, porque es que todo lo que nos hemos ganado por karma no lo hizo otra persona. O digamos sí lo hizo otras personas porque es de 7 existencias, pero sí fue nuestra chispa y es la chispa la que está recibiendo las comprensiones y la enseñanza. Entonces, este dolor que nos presenta el karma, pues es un dolor con propósito. O sea, ese propósito donde yo comprendo que todo el mal que le hice a otras personas o a mí mismo o a mí misma, pues sencillamente tienen que ser cobradas de alguna manera por la ley divina. Eh, Otro de los aspectos, las sendas parecidas. Y es que resulta que esas sendas parecidas nos hacen alimentar y caer en pseudoesoterismo. Y el pseudoesoterismo pues busca y logra, si la persona no se autoobserva, logra sacarlo del conocimiento.
Porque entonces la persona empieza, no, pero es que yo antes de llegar al conocimiento sabía sobre artes marciales y me parece que eso es excelente, se lo voy a sumar a las prácticas. No es que yo hacía tai chi, me parece que eso canaliza las energías y no sé qué, o no, la acupuntura me parece buenísimo, excelente, entonces vamos a hacer también acupuntura. Entonces, cada aspecto que vamos, o cualquier aspecto, por mínimo que sea, que vayamos alimentando de pseudoesoterismo, o sea, donde estemos quitándole o poniéndole al conocimiento, pues allí estaríamos cayendo en pseudoesoterismo y estaríamos desviándonos del camino. Entonces la persona puede decir, no, pero es que no estamos haciendo nada malo porque el yo siempre va a buscar defenderse. Pero de hecho, como lo hemos comentado en otras oportunidades, pretender uno cambiar un camino o cambiar unas conferencias que dejaron maestros conscientes, las sintetizaron precisamente por la urgencia que se presenta ahora mismo de que las personas no se desvíen, o sea, de que estén en una dirección clara y precisa para que puedan hacer el trabajo los que decidan hacer el trabajo, o sea, sin desviarse para que lleguen a esa meta final. Pero entonces nosotros que estamos dormidos, que no tenemos conciencia para nada, entonces empezamos, yo le voy a quitar por aquí, le voy a poner por allá, a mí no me parece esto tan malo, eso no le está haciendo daño a nadie, vamos a meterle también un poquito de remedios caseros y montamos un consultorio porque eso no tiene nada de malo, yo le estoy haciendo, es algo bueno a la gente y allí cayendo en ese pseudo esoterismo nos desviamos y terminamos dañando nuestro propio camino. Entonces hay que observar cada uno de esos aspectos con los que llegamos al conocimiento, aspectos religiosos, aspectos de escuelas místicas, pseudoesotéricas y todos estos aspectos que estábamos mencionando de otras escuelas que pueden llevarnos a desarrollar ese yo pseudoesotérico. Están también las pruebas, que estas sí las hemos hablado en otras conferencias, donde las pruebas se nos están presentando desde que iniciamos en el trabajo. Entonces, ya cuando la persona toma el camino del práctico, ya allí empiezan las pruebas. Y entonces una persona puede decir, ay no, es que yo practico la muerte psicológica, tengo práctica los martes, por decir algo. O porque el grupo hace trabajo de muerte los jueves, entonces, yo hago esa práctica del jueves. Pero entonces resulta que en el diario vivir nos están poniendo pruebas de los detalles todos los días, pruebas de los elementos todos los días. De hecho, lo comentaba en una oportunidad un compañero y me parece muy ilustrativo, el que decía, pues es que esto cuando uno inicia sencillamente es un reality show, porque usted miró mal a la persona que lo tropezó, perdió una prueba de fuego. Que usted llegó y vio a la pareja y le pasó la mano porque le pareció que estaba muy coqueta o muy coqueto ese día, allí perdió una prueba de fuego. Que la pareja vino y le dijo que la mamá iba a pasar una semana en la casa y la persona en lugar de adaptarse con esa prueba de agua y buscar soluciones, ay no, ya hice, la persona se molestó, entró en estados de incomodidad con la pareja, no se hizo práctica de suprasexo en esa semana porque la persona se molestó y resulta que allí perdimos la prueba de agua, esas pruebas de adaptabilidad. Y viene entonces el hijo que se va a ir de vacaciones que ya es hasta mayor de edad y se va a ir a vivir a otro país o se va a ir de vacaciones por 2 meses a tal parte y resulta que, ¿y cómo no te vamos a ver cuánto? 2 meses. Y ahí esos apegos. O se le perdió el celular a la persona y agarró aquella furia y aquella preocupación y una semana triste y sufriendo porque tenía que comprarme otro y no podía ser cualquiera, tenía que ser uno con las mismas capacidades o mejor. Entonces allí perdió también las pruebas de apego, las pruebas de tierra, las pruebas de economía, las pruebas sobre el control de nuestro aparato sexual.
Entonces allí si nos falta el dinero, pero yo desde que empecé a hacer este trabajo, entonces resulta que ahora me falla la economía. Entonces no, eso es que mi ser no me quiere ayudar. En lugar de observar qué yoes se presentan cuando tenemos escasez de dinero y empezar a trascenderlos, a trabajarlos con la muerte psicológica. No, es más fácil quejarnos que observar esas pruebas de los detalles y estar eliminando. Recordemos, es como un reality show. A cada instante nos están tentando y a cada instante esas tentaciones son precisamente para templarnos. O sea, cada vez que alguien nos gritó, cada vez que alguien nos hizo algo injusto, cada vez que alguien, que nuestra pareja nos trató mal, o que llegó y tiró el plato allí y lo dejó sucio, o que vino la mamá y él que había quedado con nosotros en que íbamos a hacer algo, resulta que se fue con la mamá. ¿Cómo es nuestra reacción? O sea, trabajamos la muerte en los detalles, trabajamos la muerte en cada una de esas pruebas de los elementos, o estamos sencillamente cayendo en cada una de esas pruebas que nos ponen. Entonces, es estar en autoobservación, comprender, nos están tentando y nos están tentando precisamente para templarnos en cada una de esas tentaciones. Entonces, quien comprende que en cada una de esas tentaciones hay chispas de conciencia por rescatar, pues le sale adelante a las pruebas del Lucifer y de esa manera pues vamos rescatando conciencia. Entonces, aquí yo diría que sería bueno no, o sea, y lo digo porque muchas veces uno se desanima al ver que, mira, esto era una prueba de tierra y la perdí. Mira, esta era una prueba de fuego y la perdí. Ay, esta era una prueba de apego y la perdí. Y resulta que no, es que también en ir perdiendo las pruebas no hay que tirarse a llorar sobre la leche derramada. Sencillamente, si ya perdimos esa prueba, pues entonces observarlo, si hace falta hacer una meditación reflexiva, hacerla, comprender qué fue lo que se manifestó allí, de manera que la próxima vez que se nos presente una situación igual o similar, pues ya comprendemos al yo y ya no caemos la siguiente vez. Pero no sencillamente decir, ay, la perdí. Y viene otra, ay, la perdí otra vez. Ay, ahora viene otra y también la perdí. No, o sea, observemos y aprovechemos esas veces que hemos perdido pruebas para entonces templarnos y la siguiente vez ya estamos preparados para pasar esas pruebas. Eh, por acá nos pregunta Enrique Díaz, bueno, saludos a los que se van uniendo a la conferencia. Nos dice cómo nos liberamos del pseudoesoterismo. Bueno, nosotros tenemos una conferencia donde hablamos del yo pseudoesotérico, ese yo brujo en nosotros, y allí se muestran bastantes detalles de ese yo, incluso hacemos práctica también sobre ese yo. Entonces es observar esos aspectos de ese yo dentro de nosotros mismos y irlo eliminando en todos los detalles que tiene. Porque el yo siempre ve como que está haciendo todo lo bueno, pero está manipulando a otras personas. El yo está viendo, por ejemplo, que les daban, cuando estábamos viendo ese aspecto de las pruebas, perdón, ese aspecto de lo que hace difícil el camino, les hablaba de cómo esos yoes nos dicen, no, que no es tan malo. Yo le voy a meter a las conferencias o al temario, le voy a meter un poquito de yoga, le voy a meter un poquito de acupuntura, o le voy a meter un poquito de artes marciales, o vamos a hacer unas prácticas de yoga, y allí estamos dañando el conocimiento. Entonces, para liberarnos de eso yo, pues es trabajarlos, observar cómo ese yo nos está llevando a que no le restemos importancia a la síntesis de las conferencias, le restemos importancia a que las conferencias tienen todos esos lineamientos que nos van a llevar hacia la autorrealización y que no requiere de más nada. O sea, no requieren ni de que le pongamos ni de que le quitemos. Entonces es trabajar el yo dentro de nosotros.
Por acá pregunta también Enrique Díaz, ¿en las pruebas de tierra padeceremos hambre o no están así? No, no están así. En realidad, esas pruebas de tierra es cuando, por ejemplo, tenemos que pagar algo, por decir algo, el 15 y resulta que no tenemos la plata el 15, no la tenemos el 16, no la tenemos el 18, pero uno está muriendo y está buscando ver cómo va a resolver. O sea, no es que me voy a quedar sentada en mi casa y, no, pero es que el ser dice que eso me va a llegar por añadidura. Sí, pero estoy haciendo el trabajo. O sea, estoy trabajando con los tres factores, estoy muriendo a mis defectos, a esos que me llevan a quejarme o a dolerme o a molestarme porque no tengo el dinero hoy que es que lo necesito. Entonces, cuando no nos ocupamos de eso, sino que, ok, o sea, tengo que pagar esa deuda, pero yo sigo en mi trabajo, en mis horarios. O sea, tengo horario de conferencia, tengo eh, horarios de fogueo, tengo horarios donde salgo a hacer sacrificio, donde hago meditación reflexiva, horarios de la práctica de suprasexo con la pareja, y sigo con mis horarios y mis horarios de mi trabajo, o sea, el trabajo que la persona tiene de manera física para mantenerse, y de esa manera por algún lado sale el dinero que hace falta para pagar. Entonces no llega a ser ese punto donde pasamos hambre porque las necesidades básicas siempre van a estar suplidas siempre que estemos trabajando con los tres factores eh, de manera comprometida. Entonces, recordemos que el Cristo nace en los momentos más difíciles de la obra. Y es que allí debe comprenderse que el templarnos, o sea, el trabajo que hace nuestro Lucifer, es presentarnos todas las tentaciones posibles que nos lleven a templarnos, que nos lleven a eliminar todo aquello que es lo que nos tiene vibrando a nivel infradimensional. Entonces, en esos momentos donde está lo más fuerte de nuestro trabajo, donde la persona, porque recordemos, el Cristo nace cuando la persona toma el camino directo, pero justo antes de la toma del camino se está iniciando a crear el cuerpo, o sea, terminando de crear el cuerpo mental e iniciando a crear el cuerpo causal. Entonces, allí es donde pues la persona va a tener digamos, ese punto donde están los máximos padecimientos. O sea, donde siente que el ser no lo apoya, donde se siente en un desierto literal, abandonado, donde están los padecimientos físicos de algunos karmas, donde aún así debe hacer sacrificio por la humanidad. Entonces, y comprender que está también recibiendo el padecimiento que presentan los yoes que está eliminando. Porque muchos yoes, cuando los estamos trabajando, eliminándolos, pues ellos llegan a generar en el cuerpo físico cierto desgano, cierto dolor, cierta apatía, cierto desánimo, muchas veces hasta dolor físico. Y eso también se debe trabajar con la muerte psicológica. Pero si la persona no lo trabaja, empieza a ver como que, ay, no, pero es que esto es horrible, es que el ser no me ayuda. Y entonces, si la persona no le ha ido inyectando revolución a su trabajo, a comprender que a pesar de los padecimientos, pues el premio mayor está al final, que es la unión con nuestro ser, pues entonces nos vamos a estar, como hemos comentado en otras oportunidades, desarrollándonos de manera medio grisácea, y eso nos puede llevar a tomar el camino del nirvana, o sea, porque no llevemos la suficiente revolución. Entonces, por eso debemos comprender, el camino es difícil, sí, que en esos momentos donde se va a dar la decisión del camino, se siente ese momento lo más difícil del mundo, sí, sí se siente, no estamos queriendo desarrollar cualquier cosa, estamos queriendo desarrollar a nuestro Dios interior. Entonces, sí son momentos de padecimientos fuertes, sí son momentos de sacrificios bastante fuertes, bastante pesados, pero que se hacen de manera consciente porque la persona comprende
yo voy es por el premio mayor, o sea, yo voy es por la autorrealización y no por dejarme llevar pues por estos dolores o por estos karmas o por estas situaciones de los yoes, no, o sea, yo voy, o sea, sea lo que voy, o sea, voy es hacia la autorrealización de nuestro ser. Por acá pregunta Enrique Díaz, que Maduro haya sido mucho tiempo presidente fue un karma. Eh, pues sí, en realidad el karma de país, que lo vemos en la conferencia de karma y dharma, entre esos karmas vemos que también está cuando hay países que tienen dictadura. Entonces, pues así como hay karmas que tenemos, pues también hay elementos que le sirven a la ley para ejecutar los karmas que a las personas les corresponde vivir. O sea, no es que vamos a decir, ay, no, por culpa de Maduro, no es que no es culpa de Maduro. El karma por dictadura, por vivir en un país con dictadura, pues lo tienen las personas que están dentro de ese país. Incluso en una oportunidad, porque supongo que tú eres de Venezuela, el compañero Enrique que pregunta, yo también soy venezolana, y en una oportunidad reflexionando ese yo tirano en uno, yo decía, pero ¿cómo, o sea, cómo pretendemos esperar que no haya tiranía en nuestro país si generalmente en estos países latinoamericanos la tiranía en nosotros está muy marcada? O sea, ¿cómo es la tiranía cuando criamos a nuestros hijos? No, es que yo a mi hijo lo meto en cintura porque lo meto. En mi casa se hace lo que yo digo. Aquí se come lo que yo dispongo. Usted va para la escuela porque va. Usted se va a poner esa ropa porque se la pone. Entonces, o sea, somos tan tiranos en nuestras propias culturas y cómo esperamos o cómo decimos, ay, vamos, o sea, no deberíamos tener dictadura. Si toda, o sea, si la mayoría de los componentes de la sociedad trabajaran sus yoes tiranos, pues pudieran sacar a un tirano antes de lo que corresponde. Pero mientras no se trabaja, mientras la mayoría de la sociedad no trabaja su yo tirano, pues sencillamente la recurrencia se da y se da por el tiempo que corresponde. Entonces, que correspondía que estuviese gobernando durante los años que gobernó, pues de esa manera tocaba por recurrencia. Entonces, siempre parte no de ver hacia afuera, sino de ver hacia nosotros, porque no es, eh, digamos, estar hablando mal de nadie, sino que es el yo. O sea, es el yo el que hay que trabajar. Entonces, ese yo tirano en nosotros, pues también debemos trabajarlo, porque de esa manera, aún viviendo en un país con dictadura, podemos no sentir el dolor y el sufrimiento de la tiranía porque no tenemos el yo. Entonces es llegar a comprender, o sea, sacar las comprensiones y las chispas que están atrapadas en esos defectos psicológicos. Entonces, recordemos que cuando la persona toma el camino directo, vamos a pasar a la anterior, cuando la persona acá en la decisión del camino, porque allí pues está también eso que hace el trabajo difícil, que es esa toma del camino, porque ese Lucifer nos muestra ese nirvana, esos paraísos nirvánicos donde la persona le dice, mire, va a vivir miles de años. ¿A quién se quiere llevar de su familia? Venga, vamos a llevarle a esa persona también para allá, para el nirvana. Y esas debilidades que la persona haya tenido emocionalmente se las van a mostrar por ahí, por el nirvana. Entonces, si yo no trabajé el apego, por ejemplo, con uno de mis hijos, me muestran, mire, y va a volver a ser su hijo por allá. Entonces, allí está, o sea, todas esas debilidades que uno no haya trabajado, allí el Lucifer se las va a mostrar para que la persona se vaya por el nirvana, porque recordemos de 1000 personas que llegan aquí a la toma del camino, 999 toman el camino del nirvana. Y es por eso, porque no se comprende que vamos es por ese premio mayor de la autorrealización y no por esos jugueticos que nos muestra
el nirvana, que al fin y al cabo, pues ese dharma en algún momento se termina y volvemos a nacer como cualquier persona del corriente en el físico, donde ya cuando la persona en algún momento vuelva en otra existencia a tratar de hacer el camino, pues entonces allí va a tener la recurrencia de haberse ido por el nirvana y lo más probable es que vuelva a tomar el mismo camino. Por eso se dice que, o dicen los maestros, que el nirvana no se le desea ni al peor enemigo. Entonces, bueno, si la persona comprende que la importancia de hacer la voluntad del Padre, porque allí se está precisamente creando ese cuerpo de la voluntad de nuestro Dios interior, y comprende la importancia de que se haga la voluntad del Padre, pues va a tomar camino directo para que nazca esa fuerza Cristo dentro de nosotros. Cuando el Cristo nace, se adueña de la máquina humana en la medida que va subiendo el kundalini electrónico, porque ya cuando nace la fuerza Cristo, pues se adueña de todos nuestros procesos sexuales, emocionales, mentales, instintivos. Entonces, pues ya es el Cristo el que va a hacer ese trabajo de la segunda montaña. Incluso la persona cuando toma el camino directo también va como con ese miedo, por eso allí se genera esa pausa donde la persona tiene ese temor, y recordemos que allí incluso en las escrituras pues le dicen a través del astral a ese Cristo, o sea, no tengas miedo, es que el trabajo lo va a hacer es el Cristo. Entonces la persona iba como con temor, pero o sea, dando ese paso hacia adelante, que se haga la voluntad del Padre. Y ya pues cuando nace el Cristo, es el Cristo el que va a tomar, el que se va a apoderar de las funciones de ese cuerpo físico. En el trabajo de la segunda montaña, pues va a ser la creación de los cuerpos de oro, que recordemos se hacen de 7 en 7, que es esa ley del orden. Va a pagar el karma de las 7 existencias. No hay descanso en todo ese trabajo de la segunda montaña, porque también le corresponde hacerse cargo de la enseñanza mundial. Va a matar los yoes causa, porque va a limpiar los establos, hasta que llegue a bajar a las infradimensiones en esos últimos 3 días, donde crea cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico de oro, que es donde se da la resurrección cuando ya termina de eliminar todos los yoes de las infradimensiones y los yoes causa. Entonces, algo que es muy importante que también comprendamos, y que también es un aspecto de lo difícil de este camino, es que cada cual va a ver al Cristo con su propio cristal psicológico. Y es allí donde vamos a ver que va a ser juzgado por toda la humanidad. Y por eso se dice que hasta hoy mismo, o sea, hoy en día, nace un Cristo y volvemos nuevamente a crucificarlo, porque es que cada uno lo va a ver con su propio cristal psicológico. Entonces, si yo soy una estafadora, yo digo, ese es un estafador, ese no es Cristo nada. Si yo soy mentirosa, no, eso es mentira, ese no es Cristo, no, míralo como ve, míralo como reacciona. Si yo soy un vagabundo, un sinvergüenza, un fornicario, no, esa persona qué casto va a ser. Porque claro, uno va a ver ese dedo que señala hacia allá. Hay 3 que señalan hacia acá, porque resulta que uno ve en el otro, pero no ve que lo que está viendo en el otro es el mismo yo de uno. Entonces, por eso comprender que todo ese drama cósmico que debe vivir el Cristo, que es repudiado, que es maltratado, que tiene que huir porque van a buscarlo para asesinarlo, todo eso va a darse de esa manera, porque cada cual lo va a ver con su propio cristal psicológico. Entonces, pretender que somos muy buenos, no, es que nos ponen un Cristo enfrente y lo volvemos a crucificar, por lo que les decía. Siempre lo vamos a ver desde la perspectiva de nuestros propios yoes psicológicos. Por acá pregunta Enrique, ¿el sacrificio por la humanidad hace que el camino sea más fácil o no? Definitivamente sí hace que el camino sea más fácil, o que sea menos difícil,
porque cada vez que uno se estanca, si uno está estudiando un defecto psicológico y se estanca, que no le ve más detalles, pero sigue sintiendo que se manifiesta el yo, si uno hace sacrificio por la humanidad y negocia, pues entonces astralmente le van a mostrar cuáles son los detalles que no ha logrado percibir. Recordemos que también lo vemos en las conferencias, al león de la ley se le domina es con la caridad. Entonces, siempre que querramos negociar, pues necesitamos tener dharma. Entonces, si yo tengo un karma, por ejemplo, que, ay, me dijeron que astralmente me va a venir una enfermedad, y yo, pero yo puedo negociar esa enfermedad, pero ¿con qué la voy a negociar? Tengo que tener dharma, tengo que haber generado dinero cósmico para poder pagar ese karma. Entonces, ¿cómo genero ese dinero? Pues tengo que haber hecho, de hecho ya dentro de poco vamos a ver esa conferencia del sacrificio por la humanidad, donde debemos estar generando ese dharma, de manera que me presentan una enfermedad, un karma que me viene, yo tengo cómo negociar porque tengo dinero cósmico, o sea, tengo dharma ya generado. Pero si no lo he generado, entonces ¿con qué voy a pagar? Entonces, si por ejemplo, no, que no tengo la pareja, bueno, para trabajar los yoes de la lujuria, que son lo primero que nos muestran para que nos den la pareja, pues yo voy eliminando esos yoes de lujuria, pero tengo que tener dharma también para pagar el karma de esos yoes que estoy eliminando. Entonces, siempre que estemos generando dharma, estamos eliminando yoes y pagando esas deudas, eliminando yoes y pagando esas deudas. Y de esa manera, cuando nos viene entonces algún karma adicional, pues hay también un remanente por allí para estar negociando. Entonces, siempre hay que estar generando dharma, generando dinero cósmico para que el camino, pues sí, sea menos difícil. Entonces, el Cristo debe vivir todo su vía crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma, o sea, todo ese padecimiento que vivió el Maestro Jesús y que veíamos en la conferencia de la Semana Santa, el sentir que lo latigan, el sentir la corona de espinas, el sentir todo ese proceso de desprecio, ese proceso donde lo perseguían y lo querían matar. Todo eso lo va a vivir la persona. La parte de la persecución es en el físico, pero el resto de los aspectos pues lo va a ver desde su propia logia negra interna, desde sus propios yoes psicológicos, y pues va a vivir ese proceso tal cual el maestro en los mundos internos, porque precisamente el Maestro Jesús vino a mostrar con su vida todo lo que una persona va a vivir en sus mundos internos una vez que nazca esa fuerza Cristo dentro de sí. De hecho, pues una parte de este Vía Crucis se ve cuando la persona está creando el cuerpo astral, y es porque ya allí la persona también pues debe ir observando pues ese proceso que le viene para cuando tome el camino directo, y no, o sea, como que irlo teniendo claro e irlo internalizando en que es un proceso que va a vivir cada persona que se cristifique. Por acá pregunta Enrique, si tengo escasez de dinero, ¿cómo lo podría trabajar? Bueno, la escasez de dinero se da precisamente por los yoes de la fornicación, por todas las formas en que fornicamos nuestra energía, las formas en que expulsamos nuestra energía del cuerpo y la expulsamos a través de la fornicación, o sea, a través de la eyaculación y el orgasmo, la expulsamos a través de todas las prácticas infrasexuales, la expulsamos a través de el mal uso del verbo, y a través de todas esas formas en que expulsamos nuestra energía, estamos botando nuestra riqueza interna, y de esa manera pues se manifiesta en el físico la pobreza, la falta de dinero. Si uno trabaja para eliminar esos yoes, pues entonces va recuperando la estabilidad económica. Entonces, bueno, vamos a dejar la conferencia hasta acá, viendo que no hay más preguntas, y como siempre, deseándoles que tengan
Un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a dejarles acá la invitación a la próxima conferencia, que es la 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Bueno, feliz resto de la noche. Hasta la próxima.